Bueno, cada tanto nosotros traemos un invitado para que nos ilustre sobre diversas circunstancias de la fe y de nuestra patria. Un columnista fijo nuestro, pero que hace mucho que no viene, y por eso lo retamos y lo cagamos a pedos, es al doctor Eduardo Di Marco. Así que, don Eduardo, buenas, ¿cómo anda? Déjenme el mate ahí, ¿cómo está? Sí, estaba muy bueno. ¿Cómo está? Muy bueno. Hágame otro mate usted. Entonces, don Eduardo, siempre nosotros lo invitamos al programa, ¿Sí? porque Muchas usted gracias. como laico católico, hombre de campo, dedicado a la actividad pública, tiene una visión distinta a la que puede decir un cura piojoso, ¿no es cierto?, de qué sé yo. Entonces, ¿cómo ve usted la patria en este último tiempo? Con mucha angustia, ¿no? Lamentablemente uno cuando está rodeado de la esperanza, que son los chicos, debiera hacer hincapié en las cosas lindas que ocurren, ¿no? Pero hay que ser sinceros, hay que ser realistas, ¿no? Ya a esta altura de la vida uno tiene que saber decir lo que efectivamente piensa. Y hoy los datos de la realidad argentina son muy preocupantes desde todo punto de vista. A ver, por ejemplo, anda como desgranando un rosario de 2 o 3 temas puntuales que te preocupen. Mirá, vos mencionabas en el bloque anterior el tema de la corrupción, ¿no? Hay una frase que hoy estamos escuchando por todos lados, ¿no? La corrupción mata. Sí. Lo de los trenes de recién. Bueno, hoy justamente viniendo para acá, para el canal, todos nos enteramos del nuevo siniestro de Castelar, que no es más que otro bofetazo al relato. El relato de este gobierno que nos plantea que hemos terminado una década ganada, ¿no? Un relato que choca permanentemente, porque los trenes son eso, el choque del relato. Lamentablemente no son solamente choques de trenes, son choques de trenes con muchas muertes. Un relato que se inunda, un relato que hace agua, también como con los trenes. Estás inspirado hoy, estás inspirado. Estás Y inspirado. tal cual, un relato que se queda sin gas, un relato que se queda sin luz, un relato que se queda sin energía, un relato que se queda sin educación, porque no hay clases. Recién nosotros hablamos la vez pasada con los chicos de la escuela, con las maestras, recién a esta altura del año, en las escuelas, y eso que nosotros casi no tuvimos huelgas, pero entre las inundaciones y los paros y los amagos, las escuelas recién en mayo empezaron a laburar. Y mirá, y la lista podría ser muy larga, ¿no? Pero hay otros capítulos del relato que también estallan. El relato se queda sin pan. Es decir, es la primera vez que este país, que supo ser el granero del mundo, gracias a este modelo económico, es posible que este año tengamos que importar trigo. Eso no lo puedo creer. Lo digo, bueno, o sea, yo soy productor rural también. Sí. Es increíble que la Argentina, el granero del mundo, se quede sin trigo. ¿Y por qué? Porque hubo sequías, porque la genética anduvo mal. No, porque la política de gobierno de todos estos años, ahogando al campo, ha llevado a que hoy ya no se produzca trigo. Que lo único que se produzca en el campo es aquello que le da al gobierno, como socio que es del negocio a través de las retenciones, es soja. Pero este relato también se va a quedar sin carne. La Argentina pasó de ser el segundo productor del mundo de carne. Los bifes argentinos, el bife argentino era una marca mundial. Uno iba a cualquier parte del mundo y la carne argentina era la mejor carne del mundo. Éramos el segundo exportador de carne del mundo después de Estados Unidos. Hoy somos el número 12 del mundo, pero no solamente somos el número 12 del mundo, sino que estamos debajo de países que nunca fueron grandes exportadores de carne. Uruguay, por ejemplo. ¿Paraguay? Y Paraguay. Bueno, iba a dejarlo Paraguay al final, que hasta aftosa tiene, y sin embargo exporta más que nosotros, no porque hayan multiplicado su producción, sino porque la Argentina pasó de exportar alrededor de 700.000 toneladas de carne a la mísera suma de 119.000 toneladas de carne en el último periodo, con lo cual también, bajo el argumento de la defensa de la mesa de los argentinos, no comen carne nadie, pero no solamente no come carne porque es cara, sino que hay más de 12.000 obreros de la carne sin trabajo. Los frigoríficos, el 90% de los frigoríficos de la Argentina encerrado en suma. También el relato se queda sin comida, el relato del gobierno, ¿no? Por eso es un paro que viene ahora, un paro agropecuario. Sí, el paro agropecuario es una cosa muy modesta frente a lo que debiera ser la reacción no solo
del sector rural, porque acá es lo que la sociedad tiene que entender, que el sector rural no es un negocio de la Argentina. Al sector rural yo creo que se lo puede analizar desde distintos puntos de vista. Por supuesto que es un negocio, una actividad económica, una actividad productiva para un sector de la población. Pero el campo tiene que ver en gran medida con nuestra historia, con nuestra cultura, con el crecimiento de nuestra patria. Siempre alrededor del campo ha crecido la economía argentina. Cualquier cosa que uno compre para comer tiene que ver con el campo, una fruta, una verdura, un pedazo de pan, un pedazo de carne, una lata de choclo, todo tiene que ver con el campo finalmente. Y la Argentina se está siendo uno de los países del mundo con mayor capacidad productiva de alimento, se está quedando justamente sin esa capacidad de producir alimento. ¿Por qué? Es la pregunta. Y la respuesta es muy difícil. Porque, a ver, el sector del campo le dio al gobierno argentino, en esta supuesta década ganada, más de 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares solamente por retenciones de soja, solamente por retenciones de granos. ¿Bien? ¿Dónde están esos 60.000 millones de dólares más allá de las bóvedas que vos mencionabas recién? Porque en infraestructura vemos que no están. Están hechos mierda los caminos, los trenes. Bolsa los caminos, la gente se mata en los trenes, la gente muere en las inundaciones, nos quedamos sin gas en el invierno. ¿Dónde están esos 60.000 millones de dólares solo de los granos? Solo de los granos. ¿Bien? Entonces, el paro, que era tu pregunta, yo creo que es una reacción casi de impotencia, porque recordemos lo que fue en el 2008 la crisis de la resolución 125, que era gravísima, que provocó movilizaciones en todo el país, de cientos de miles de personas, es que la gente tenía las rutas cortadas. Y sin embargo, Raúl, sin embargo, si no hubiera sido por el voto de Cobos, esa resolución salía. Sí, yo sé. Recordemos lo terrible que fue la movilización de toda la sociedad, no solo del sector del campo, de toda la sociedad, por la soberbia y el autoritarismo que ya se insinuaba en esos días de la presidenta Kirchner. Toda esa reacción no alcanzó. Vuelvo a repetir, si Cobos votaba a favor... Fritos. Ahora, hay un paro de unos días de comercialización de carnes y de cereales. No va a tener demasiado efecto. No creo que el gobierno se inmute, pero en lo más mínimo por este paro. Desgraciadamente, a los que más va a perjudicar este paro es a los propios productores, sobre todo a los pequeños y medianos, porque, como tu audiencia seguramente ya sabe, los amigos ya saben, ya no existe más la oligarquía ganadera. No. Acá hay productores de distintas escalas, los hay grandes por supuesto, pero la mayoría, el 90%, son medianos y pequeños. Medianos y pequeños productores que dan trabajo, que generan riqueza en la Argentina, que defienden nuestros valores culturales. Esos sectores están siendo ahogados cada día más. Bueno, decime algo más, porque me están apurando ahí, dice, sobre el otro tema, vos sos abogado y sos escribano, sobre el asunto de la justicia. ¿Qué es el asunto de la justicia? Pero explicar a las viejas, porque ¿cuál es el quilombo de que hay en la Cámara 1, Eduardo? Mira. A la Cámara 1, bueno. El tema de la justicia, lamentablemente, no es un tema de la justicia. Volvemos al punto. El tema de la justicia es un tema de la corrupción. Es decir, no se explica que un país como la Argentina, que viene con una constitución cuyo sistema judicial forma parte de la estructura republicana del país desde 1853, y eso no fue tocado por ninguna reforma constitucional, ni la del 49, ni la del 57, y mucho menos la del 94, que es la vigente. Nadie osó dudar de la importancia de tener un poder judicial independiente, un poder judicial que controle la legalidad, la constitucionalidad de los actos de los otros poderes. Esa es su función. Una, la del Ejecutivo, es administrar; otra, la del Legislativo, es dictar las leyes; otra, la del Poder Judicial, es hacer justicia y controlar que las leyes se cumplan. Sobre todo la primera de ellas, la Constitución Nacional. Estos señores, a través de esta supuesta democratización de la justicia, porque tienen una habilidad para generar palabras así hiperbólicas, ¿no? Democratización de la justicia, justamente cuando estallan los escándalos de corrupción más obscenos y claramente comprobados,
y visibles por todos, aparece esta reforma judicial que lo único que busca es garantizar la impunidad a través del manejo del control de los jueces, porque con esta reforma judicial todos los jueces quedan en comisión, pueden ser removidos por el en cualquier gobierno. momento por el gobierno. Entonces se termina la justicia. Gracias a Dios pareciera ser que todavía nos quedan jueces que van a impedir que pasen este límite. ¿Y la Corte, vos qué decís? Yo ruego a Dios que la Corte obre como se lo manda la Constitución y consecuentemente declare la inconstitucionalidad de esta reforma judicial, porque es francamente aberrante. Hasta a veces, vos sabés, yo soy profesor en la facultad, hace más de 30 años que lo fui, bueno, ahora estoy de licencia, pero he sido muchísimos años profesor, aunque de otra materia, que es Derecho Internacional, pero es violento tener que discutir siquiera sobre este tema. ¿Cómo vamos a estar discutiendo acerca de la independencia del Poder Judicial, base de la República? Si lo tenemos que hacer es porque este gobierno ya nos empuja cada día a un límite que va más allá. Ahora estamos discutiendo si los jueces pueden ir contra el poder popular. ¿Pero qué es eso del poder popular? Listo. Bueno, don Eduardo, como siempre, más claro, échale agua. Vení más, tratá una vez por mes, Bueno. Armá tu agenda, hermano, porque Sí, les explicás a la gente me encanta, muy bien. me encanta compartir con los chicos y con... Esto igual no entienden un pito porque más o menos... No. Si vieran los ojos con los que miran. No, pero las viejas y la gente entienden un montón. Pero no hay quien, como vos decís, todas estas palabras raras que usan, qué sé yo, entonces te terminan confundiendo. Necesitamos tipos así, que además que sean del palo, como se dice, católicos, que nos expliquen las cosas claritas. Entonces, si a alguien no le gustan, pero si a alguien no le gustan, es porque las entendieron. ¿No? Don Eduardo, Padre. gracias por todo. Vamos a un corte. Santa Inmaculada, Virgen Morenita.